sobre fantasmas, sobre seres del más allá. Aquí en mis manos tengo un libro titulado Cañitas, historia verídica de los seres sobrenaturales que aterrorizaron y quisieron victimar a toda una familia en la calle de Cañitas. Y tenemos con nosotros a su autor, Carlos Trejo. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias, muy amables, gracias. También nos acompaña su hermano, Jorge Cuevas. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Lo interesante y lo triste también de este libro es que no es ficción. Esto es una historia que tú viviste en carne propia. Sí, así es. Déjame decirte que este libro originalmente no iba a salir a la venta. Este libro yo lo escribí como terapia, únicamente. Era una computadora, yo traté de sacar todo lo que había vivido, porque obviamente había gente que no me quería creer de lo que había suscitado. La historia, pues, es una historia muy triste, porque todo empieza en 1982, un simple juego de Ouija. Algo se posesionó de un amigo que se llamaba Emanuel, en paz descanse. De ahí se vinieron una serie de fenómenos sobrenaturales, cambios de temperatura, olores desagradables. Cuando dices alguien jugando con la Ouija, de repente un ser, un ente. Algo entró dentro de su cuerpo y él cambió sus facciones, su voz era muy diferente, sus ojos eran casi en blanco, se para y quería, de hecho, estrangular a mi hermana, que fue la que provocó realmente todo el suceso. Después de ahí, pues, se dieron todos los fenómenos que comentaba, ¿no? Los cambios de temperatura. En una ocasión a mí una cama se me elevó. Te estoy hablando de 1982. Después fue un sacerdote a exorcizar esta casa. El sacerdote falleció esa noche que fue a exorcizar la casa, cayó del segundo templo de la iglesia. Inclusive se encuentra en los periódicos ese suceso que se dio. Durante el transcurso de esta historia, todas las personas que tenían que ver con este grupo, con esta familia, que eras tú, tu esposa, tus dos hermanos. Sí, así es. Tu hermana y Manuel y otro Fernando. muchacho, Sí. Fernando. Todas las personas que entraban en contacto con ustedes o salían espantadas o tenían accidentes o fallecían. Así es, así es. De hecho, después un amigo, cuando nos hicimos nosotros una curación en la casa, se dio el suceso más fuerte. Salimos despavoridos de esa propiedad y ahí fue donde mi hermano tuvo algo lo levantó y lo azotó. Él estaba muy chico, tendría 12 años. Lo que nosotros te puedo comentar en ese momento es que nosotros le pusimos una Biblia atrás y la Biblia le quemó materialmente la espalda. ¿Y tú aún tienes esa cicatriz, Jorge? Sí, bueno, de hecho, me llegó a formar una cicatrización, pero no tanto por la quemada, sino a consecuencia de esa quemada se me vino una infección, un herpes. Entonces ese herpes fue el que realmente me dejó esa marca más definida, ¿no? Y tenías 12 años. 12 años. En un momento el espíritu llegó a poseerte a ti también, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? Íbamos nosotros precisamente huyendo de la casa por todos los sucesos ya dichos. Íbamos nosotros huyendo de la casa, queríamos ir a casa de un amigo, íbamos en el viaducto, en un taxi, en un taxi compacto. Venía mi cuñada Sofía, en paz descanse, mi hermano Fernando, en paz descanse, y yo. Yo tuve mucho sueño en ese momento. Para mí, yo me quedé dormido en ese momento. Y en mi sueño yo empecé a ver como si estuviera flotando en el toldo de ese vehículo. Empezaba a ver que yo me estaba moviendo, que estaba manoteándoles a ellos y que trataba de abrir la puerta del vehículo para aventarme. Que llegábamos, nos metíamos en unas calles, llegábamos a una calle, a la casa de esta persona donde íbamos, me bajaban del vehículo, me ponían en contra de una pared y me empezaban a decir de cosas, a aventarme agua. En ese momento yo me espanté, en ese sueño que yo tenía, y empecé a gritarles a mis hermanos, a mi hermano, perdón, y a mi cuñada, que no era yo el que estaba ahí. Eso era lo que tú creías que estabas soñando, sí. Pero en realidad lo que estaba sucediendo... Sí, estaba sucediendo porque él se quedó como dormido. Nosotros ya era un terror tan grande el que teníamos. Mi hermano de repente se quedó como dormido. Yo le dije a Fernando, oye, ¿qué pasa, no? Inclusive el taxista que iba tenía una cruz colgando en su retrovisor. Y en ese momento el taxista me dice, bueno, ¿qué está pasando? Le digo, es que si te cuento no me lo vas a creer. Fue cuando Jorge se queda como dormido y de repente despierta, él volteó y nos dice, aquí estoy.
En eso ve el crucifijo, se tapa la cara, quiere abrir la puerta y se quiere aventar. Entonces fue cuando nosotros lo metimos y empezamos a rezarle, empezamos a echarle agua. Bueno, agua bendita. Sí, fue una desesperación bárbara. ¿No? Y la voz que se oyó... No era la de él. Era una voz diferente. Era una voz ronca, una voz que no correspondía definitivamente a la edad de él. Ahora, hemos mencionado en esta historia a dos personas, Fernando y Emanuel. Cuando ustedes ya logran sacar al espíritu de la casa, lo logran sacar y lo tiran, tienen que hacer todo un rito, sí, 3 veces, lo tiran, lo alejan, les dijeron que regresaría en 10 años. Sí, esto fue algo raro. Hubo una cosa antes, en 1985-86 llegó el amigo que nos había puesto en contacto con la persona que nos había curado la casa. Esta persona nos dijo que el ente que habíamos invocado no lo habíamos destruido, que lo habíamos alejado, pero que iba a regresar en el transcurso de los 10 años a tratar de matar a la mayoría de las personas que habíamos vivido la experiencia. Él se fue, yo se lo comenté a un amigo que se llamaba Jorge, que nada tenía que ver con esto, ni con fantasmas, ni con nada. Él iba a Toluca, iba a ver a su novia y su novia tenía una bruja. Él fue, le comentó esto y como a las 8 o 9 de la noche me habla y me dice que lo que yo le había comentado estaba muy fuerte. Me dice, ¿sabes qué, Carlos? Está muy grueso, yo voy para allá, no te vas a dormir. Yo no me dormí, nos esperamos toda la noche. Y al otro día, cuando no llegó, yo me comuniqué a su casa y me contestó su mamá, él se accidentó 2 calles de mi casa y de hecho se degolló en Marina Nacional. De ahí en el año de 1992... No es que me ponga nervioso, lo que pasa es que al recordar todo esto a mí me da mucho coraje, me da mucho coraje, ¿no? Todo esto de los fantasmas me ponen en tensión, ¿no? Entonces en 92 Sofía sueña la muerte de Fernando y de Manuel, se despertó muy alterada, entonces cuando se despierta, pues yo la traté de calmar y todo esto, ¿no? Entonces al otro día suena el teléfono y nos estaban avisando de la muerte tanto de Manuel como de Fernando. De ahí, pues, Sofía empezó mal, estuvo en estado de coma, fue un sacerdote a rezarle, a decir que si había una entidad que estuviera ahí, pues, que se alejara, y Sofía después de 2 días, de estar en estado de coma, se recuperó en media hora, ¿no? Sin embargo, pues, no se pudo hacer más, ¿no? Pero ahí no termina la historia, porque ahí empieza un reto para ti, del que vamos a hablar cuando regresemos de esta pausa. Regresamos enseguida. Este lunes